A ver, jóvenes, buen día. Vamos a comenzar hoy día con el siguiente tema. Hoy día está programado el tema del texto. El texto y sus clases, ¿ya? Eh, es para segundo, ¿ya? Eh, vamos a saber qué es la definición, ¿no? La definición en sí del texto. ¿Qué viene a ser un texto? Un texto es un conjunto de enunciados orales o escritos relacionados entre sí, que poseen sentido completo, ¿no? Una oración, responden a una intención del emisor. El emisor es quien te envía la información, ¿no? Quien inicia el proceso de comunicación. El texto es el que inicia el proceso de comunicación, ¿ya? Ahora, en la palabra texto, ¿ya? Vamos a saber su etimología. La palabra texto deriva del latín textum. Textum, ¿qué quiere decir? Conjunto de tejidos, ¿no? Conjunto de palabras, conjunto de oraciones, ¿no? Está conformado también por una serie de párrafos, ¿no? Puede ser de una extensión grande, ¿no? Proporcionada, o también puede ser un texto corto, ¿no? Está representada por palabras, frases u oraciones dentro de un texto, ¿no? Ahora vamos a ver las propiedades de los textos, ¿ya? Adecuación. La forma y el contenido deben adaptarse al contexto y a la situación en la que se produce. El texto tiene que tener coherencia, debe estar ordenado, articulado, ¿ya? Debe estar ordenado, articulado, en torno a la idea principal y responde a la intención del hablante. Es decir, debe ser percibido como una unidad comunicativa. Cuando usted pregunta, cuando usted lee un libro y dentro de eso vamos a encontrar un texto, nosotros lo podemos percibir la unidad comunicativa, ¿qué es lo que nos quiere decir? Chicos, ¿sí o no? Y como una sucesión de enunciados inconexo, por ejemplo, cohesión, tiene que haber cohesión, sus enunciados, ¿no? Las distintas partes que lo componen, deben ser correctamente relacionados entre sí, de acuerdo a los procedimientos lingüísticos. En un texto vamos a encontrar conectores. A ver, por ejemplo, dime un conector, Tiago. Repetición. Un conector, sinónimos. A ver, Antónimos. sinónimos, palabras antónimas, elipsis, etcétera. Un texto, vamos a encontrar un texto informativo, vamos a encontrar bastante palabritas. Ahí vamos a encontrar frases, palabras, oraciones y vamos a encontrar conectores. Chicos, acá mira, ve, conectores, ¿ya? Esos conectores que llevan el razonamiento verbal, ¿ya? ¿Sirven para qué? Para unir, acá lo voy a colocar, mira, ve, conectores. ¿Ya está? Repeticiones de palabras. Vamos a encontrar palabras sinónimos y elixis. ¿Qué es elixis? A ver, chicos, a ver. ¿Han llevado ustedes la clase de coma elíptica? La, No. como no han llevado bueno, ya. La coma elíptica es aquella coma que reemplaza al verbo, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, ¿ya? Carlos, ¿ya? Eh, estudia mucho. No, Carlos, por ejemplo, Carlos estudia francés, coma, su hermano portugués. Y ya no le repito nuevamente estudia, ya solamente digo, Carlos estudia, por ejemplo, francés. Su hermano, ya no lo repito, estudia portugués, sino pongo una coma. Y ya digo, Carlos estudia francés, su hermano portugués, nada más. Ya no es necesario eh, de colocar el verbo porque estás repitiendo, ¿ya? Se utiliza a través de la elixis.
o llamada también la coma elíptica, ¿ya? Etcétera. Ya, ahora, eso todo lo que vamos a encontrar en el texto. Ejemplo de propiedades. Adecuación, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Acá, el enunciado, por ejemplo, acá, mira, quiero que perciban, que miren, que estén atentos. Un café, por favor, ¿sería adecuado en un bar o en un restaurante? Pronunciando por un cliente en otro contexto no tendría sentido, ¿no? Por ejemplo, tú vas a ir a un restaurante a pedir un café. Otro ejemplo, tío, dame ya mi libreta. Adecuado entre amigos, pero no entre un alumno y un profesor. Por ejemplo, pues no utiliza el registro adecuado, la coherencia. Tenemos que tener, chicos, presente qué cosa. Un punto muy importante, la cohesión, que ayuda a conectar las oraciones y la coherencia dentro de un texto. Por ejemplo, una coherencia. Nuevamente lo vuelvo a repetir. Tú vas a comprar un café en un bar. No, No, no. ¿Qué venden en el bar? Licor, ¿no? Bebidas, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos que tener presente muy en claro eso, ¿ya? La coherencia. Acá le he puesto, mira, acá le estoy poniendo la coherencia. Un ejemplo, otro. Me gusta bailar, pero la lavadora no funciona. ¿Incoherente, sí o no? Sí, es incoherente. Me gusta bailar porque me siento bien moviéndome al ritmo de la música. ¿Ese sí es coherente? Sí, sí es coherente. Coherencia y hay una cohesión. ¿Ya? ¿Ya por qué una cohesión? Vamos a encontrar un conector también. Acá, mira, un conector porque, ¿ya? Acuérdate, acá hay un porque. ¿Estás viendo, no? Ya, ya, muy bien. A otro. muy así. Vivo en un piso pequeño. El piso solo tiene 2 habitaciones, pero las habitaciones son muy luminosas. El texto es coherente, ¿sí? Tiene sentido, pero falta una cohesión. ¿Qué es? Repeticiones también. Aparte de conexiones, también hay repeticiones, ¿ya? ¿Qué quiere decir así? Vivo en un piso pequeño que solo tiene 2 habitaciones, pero, mira, acá hay un pero, es una conexión, acuérdate. Chicos, tienen que saber los conectores. Eso han llevado en razonamiento verbal. ¿Qué son los conectores? Son nexos que unen frases u oraciones. ¿Ya? Hay nexos, por ejemplo, hay conectores de adición, ¿ya? Y, ¿no? Además, ¿no? Etcétera, ¿no? Y un número de palabritas de conectores que debemos de saber eso también, chicos. ¿Ya? Ya en el curso de razonamiento verbal, ahí se le van a detallar, ¿ya? Ahora, ya sabemos que es un texto. Ya, un texto es es un conjunto de palabras, ¿ya? Que unen frases u oraciones, ¿ya? Ahora vamos a ver las clases de texto. Vamos a encontrar una variedad, chicos, variedad y forma en el discurso, ¿ya? Vamos a ver. Mira, ve. Vamos a ver acá los textos descriptivos. Mira, descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos, instructivos, dialogados, según la intención y forma del discurso pueden ser científicos, técnicos, humanísticos, históricos, jurídicos, periodísticos, publicitarios, según, según el tema. A ver, vamos a ver vamos a ver los textos descriptivos. A ver, los textos descriptivos, de hecho, breve, rápido, ya, acá tenemos la definición. Acá he puesto la definición, mira, ve, del texto, para ustedes, ¿ya? Eso viene para la rueda de preguntas cuando le voy a hacer, ¿ya? Dice, ¿qué es un texto? A ver, es aquel escrito que da a conocer algo, expresando objetivamente determinados hechos o conceptos. Un conjunto de textos. Acá vemos por su forma, pero vamos a ver acá lo que es los textos descriptivos. Los textos descriptivos explican, ¿ya?
¿ya? Explican cómo son los objetos, ¿ya? ¿Cómo son los objetos? Persona, animal, animales, espacios, emociones. Por ejemplo, vamos a encontrar textos eh, descriptivos, por ejemplo, Machu Picchu, por ejemplo, Machu Picchu, en un texto lo encuentras, ¿no? Ahí, Machu Picchu es una ciudadela, es una vieja montaña, una vieja montaña o ciudadela, ¿no? Que queda en el Perú, ¿no? ¿No? Fue descubierto, lo describe, ¿no? Características, ¿no? A eso se está refiriendo los textos descriptivos. Vamos a ver acá algunos ejemplos, ahí le he puesto, ¿ya? Después de los textos descriptivos, vamos a encontrar los textos narrativos, ¿no? Relatan hechos reales o ficticios que le suceden, ¿no? ¿A quiénes? A unos personajes en un lugar determinado y un tiempo determinado. Los narrativos, ustedes ya saben que se clasifican los textos narrativos en qué, a ver, en fábula, mito, leyenda, ¿no? ¿Qué más? Novelas, etcétera, ¿no? A ver, un ejemplo de texto narrativo, a ver, Luis Mamani. A ver, una leyenda, a ver, narrativo, la leyenda de Manco Cápac y Mamaoyo. Un mito, la leyenda del dios Kong. Kong. ¿Han leído? Ya, otro. A ver, un cuento, a ver. ¿Quién me dice un cuento? Es que el año pasado no estaba en primaria. Deben ser un montón de cuentos. Una fábula. El año Ya. La Cenicienta, la Caperucita Roja. ¿Qué más? El gato con botas. ¿Qué más? Ya. Pasamos a los textos expositivos. A ver, los textos expositivos explican, ¿ya? Explican de forma objetiva unos hechos o un tema. ¿Su finalidad qué es? Su finalidad qué es informar. La finalidad es informar. Texto expositivo. A ver, por ejemplo, vamos a averiguarnos sobre las enfermedades de transmisión sexual. Podemos ver, por ejemplo, el COVID-19, ¿no? Tenemos que informar a quién, a la población. Otro ejemplo, ¿ves? Todas las enfermedades. Otro puede ser una información relevante, ¿no? Etcétera. Vamos a ver acá los textos ahora argumentativos. Su nombre lo dice. Argumento es de manera personal. ¿Ya? Se utilizan en el razonamiento mediante datos o argumentos para convencer a alguien sobre algo. Es dar su punto de vista, ¿ya? Dar su punto de vista de esa información o de ese acontecimiento, ¿ya? Ese es el texto argumentativo, ¿ya? Pasamos a otro tipo de texto. ¿Qué dice? Los textos instructivos. Su nombre lo dice, dan instrucción, ¿ya? Dan instrucción, consejos, normas o comportamientos. Por ejemplo, tú te quieres hacer un arroz con pollo hoy día, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vamos a encontrar ahí ingredientes, algunas instrucciones. Esos son, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Arroz, ¿qué más? pollo. Pollo, ¿qué más? Zanahoria, ¿no? Tal, tal. Y de ahí te hace la preparación. Arveja. Arveja, muy bien. También pues, encontramos, por ejemplo, cuando tú te vas a comprar un televisor, ¿no? O un tele, una computadora, y encuentras un manual, ¿ya? Su manual de uso, eso es un texto instructivo, te da la instrucción. Y primero que tienes que hacer, sacar esto, la antena, conectar el cable, ¿no? Poner la antena, etcétera. Esos son los textos, esos pequeños textos que encontramos en
En su manual, uno de ellos es los textos instructivos, ¿ya? Ahí lo dicen cómo se utiliza, cómo se debe de hacer, ¿no? Los textos dialogados consisten en el intercambio de mensajes. Eso lo encontramos ¿dónde? A ver, en el cómic. ¿Has leído cómics? O en una conversación entre amigos, se utilizan estas nubecitas para poder hablar, ¿no? Una conversación, ¿no? Siempre y cuando lo vamos a graficar, ¿ah? Cuando se grafica, sí, el diálogo, se utilizan nubecitas, ¿no? Y hay tipos de nubes también, ¿ah? El diálogo consiste en el intercambio de mensajes entre al menos dos personas, ¿ya? Reproduciendo literalmente sus palabras, ¿no? Diálogos, ¿no? Entre una conversación entre amigos, ¿no? Familiar, etcétera, ¿no? Vamos a encontrar los textos científicos. Se desarrollan diversas materias y áreas del conocimiento científico. De la ciencia, por ejemplo, vamos a ver la física cuántica, por ejemplo, ¿no? Toda esa información, o técnico, ¿no? Los textos humanísticos. Chicos, nos quedan 10 minutos ya. Vamos a ver los textos humanísticos. Tratan sobre aspectos humanos, cultura, pensamiento, ética. Cuando hablamos de la cultura, puede ser una cultura peruana. Cuando hablamos del pensamiento, ¿ya? Cuando hablamos de la ética, todo lo que tiene que ser con valores, ¿ya? Textos especialmente a valores o a reflexiones, ¿no? Vamos a ver los textos históricos, ¿ya? Textos históricos o humanísticos. Presentan hechos y explicaciones sobre nuestra historia. Por ejemplo, ustedes lo que llevan en el curso de historia, están llevando el curso de historia también en virtual, ¿no? A ver, ¿cuál fue el último tema que han llevado? A ver, chicos. El Sacro Imperio Romano Germánico. Wow. Muy bien. Todo ese texto que tú has escrito o el profesor te ha resumido, ya eso, ya, estás haciendo un pequeño resumen, ya, porque lógico que te he hecho una diapositiva o escrito, ahí a encontrar todos aquellos hechos, acontecimientos y explicaciones, mira bien, son hechos y explicaciones. Y cuando el profesor te está diciendo, profesor, ese es un texto histórico, humanístico, dile, ¿por qué? Porque explican, detallan todos los hechos que pasó en la historia. Ese es un texto histórico, ¿ya? Ahora vamos a ver los publicitarios. Eso es lo más fácil, lo vemos en todos los carteles, ¿no? Cuando vamos de repente, bueno, ahorita ya no se puede ir de paseo, de compras, ¿no? Pero ve bastante aviso publicitario, ¿no? ¿Qué son publicitarios? Informan sobre un producto y animan a su adquisición, pero ya no salen, ahora no ves publicado, pero lo ves en televisión, ¿no? Hacen su propaganda, saga, replay, ¿no? Etcétera, ¿no? Hasta por Facebook están vendiendo. Informan sobre productos y animan a su adquisición. Si se trata de ideas en vez de productos. Son propaganda, ¿no? Ahora vamos a, eso es lo que es texto publicitario. Y acá viene lo más importante. Bueno, todos, ¿ah? Todos son importantes. Los textos literarios. Eso se lleva especialmente en el curso de literatura. ¿Están llevando literatura? Sí. Sí. ¿Ya han hecho clase todavía? Todavía. Ya en esta semana van a hacer clase, ¿ya? Ahora, los textos literarios se basan en la ficción y en la función estética del lenguaje. Ya eso lo vamos a ver por diferentes géneros, ¿ya? Literarios, vamos a ver los géneros, son los 5 géneros, ¿ah? Géneros literarios. Ahí le he explicado breve nada más, pero en sí son género épico, narrativo, ¿ya? Género épico, narrativo, dramático, ¿ya? Expositivo y me falta uno. El expositivo, dramático, épico, lírico, me estaba olvidando, ¿ya? Ahí está, lírico. Ahora sí, ¿ya? Por ejemplo, una poesía es un texto literario, ¿no?
¿Han leído la poesía por ejemplo, de César Vallejo, Maza, Trilce, Carta Silvia, de Unanue, Hipólito Unanue, o de repente de algunos escritores alguna vez? ¿Qué obra han leído el año pasado? O Gabriela Mistral. Chicos, ya, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora vamos a ver, vamos a terminar, ¿no? Los textos jurídicos administrativos. Mira, ve, este texto pertenece especialmente, chicos, ¿ya? Esto pertenece al campo de la administración, y de las leyes. ¿Quiénes sabrán esto? Los abogados, los administradores, ¿ya? Todas las leyes peruanas, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, la Constitución, ¿no? Ahora vamos a ver unas características, estructuras. Vamos a ver un texto, ¿ya? Estructura de los textos informativos. ¿Qué es lo que presenta? Mira, ven. Información, introducción, desarrollo, ¿ya? Desarrollo y conclusión, ¿ya? A ver, la introducción debe reunir diversas condiciones para cumplir su objetivo. Atraer la atención del lector, debe ser motivante y sintética. 2. El desarrollo. Es la parte medular del texto. En él se expone el asunto básico, con todos los argumentos y datos necesarios para cumplir el objetivo fundamental del escrito. Y la conclusión es donde el autor expone sus consideraciones finales, resumen, reafirmación o recomendación a través de varios párrafos. Chicos, este es un texto informativo. Cuando ustedes exponen, por ejemplo, yo sé que alguna vez ustedes han expuesto en su colegio, no en sexto, han expuesto un texto informativo de algo que está ocurriendo en el Perú o en cualquier lugar del mundo, porque te está informando, ¿ya? De hechos concretos, reales. Y esta es su estructura. ¿Qué tiene que ver? Introducción, desarrollo y la conclusión. Para mencionar, como le vuelvo a decir, tiene que cumplir un objetivo, lo que vas a informar, atraer, ¿ya? Atraer la atención del lector y debe ser motivante y sintética. Segunda parte, el desarrollo, el asunto básico, ¿ya? Y la última parte da su conclusión, tus recomendaciones. A ver, un texto, algo informativo, y hoy en día, ¿cuál crees que sería? A ver, Tiago, una información. A ver, si yo le digo una tarea de informativa, realizar o hacer... Sería informativa, sería, por ejemplo, un hecho real de las noticias o algo así. ¿Ya? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? A ver, ¿sobre qué? El COVID-19 podría ser. Sobre el COVID-19. O O también por el bono de 380 soles, algo así. también. O también me puedes dar una información cómo van a retirar el 25% O la información de de la AFP. Claro, el 25% de la AFP. Para la cura del COVID-19 también. O la cura, pero hasta ahorita no hay cura, solamente hay tratamiento. O la nueva vacuna del COVID-19, Sí, pues. ¿no? Y entonces tú vas a tener que acá, mira, ve, debe ser motivante y sintética la información para que no aburras a las personas, ¿no? Y en el desarrollo se colocan los puntos más importantes, ¿no? Y fundamental. Y la conclusión expone las consideraciones finales, un resumen, una recomendación. Por ejemplo, en el COVID-19, ¿no? Tienes que lavarse la mano por abundante agua y jabón por más de 20, 30 segundos, ¿no? Respetar el aislamiento social, eso es lo más importante. Ya acá en el Perú, mira, ve cuántos infectados van, ya más de 1.600, ya si seguimos así, van a tener que
hacer el alargue en lo que es la prórroga del estado de emergencia, ¿no? En cuarentena, se va a alargar la cuarentena. Ya, ese es para un texto expositivo, ¿no? Acá le he puesto, ¿no? Su definición, su descripción y un comentario, ¿no? Y ya vamos a explicar de una manera básica. Chicos, ustedes van a ingresar a su Classroom, ¿saben, no? Ya le he dicho a la y ahí se le va a dejar la tarea, ¿ya? Ahora, formas básicas del discurso expositivo, ¿ya? La definición. La definición. Consiste en declarar las características propias de la realidad, ¿no? Descripción, proporciona información. Lo que estamos diciendo en la siguiente hoja, ¿no? Acá, informativo o expositivo. El informativo también es llamado informativo y expositivo, ¿no? Porque se va a informar, se va a exponer, ¿no? Puede ser en una clase, ¿no? Tú lo vas a informar y vas a exponer, ¿no? Pero si lo pones acá informativos, lo vamos a encontrar. Si es solo informativos, Profesor, ¿va a haber tarea? ¿ah? Sí, en el ¿Va a haber Classroom. tarea?